Hola a todos, soy TechBoy. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Joyce Visuals. Antes de salir por ahí con la cámara, vamos a aprender distintas formas de tomar imágenes. Hoy os voy a explicar qué son los distintos valores de plano, variedad de imágenes con distintas interpretaciones. Eso nos va a ayudar a tener referencias cuando salgamos con la cámara, dentro vídeo. Este marco es lo que ves en la cámara o en el móvil. Vamos a empezar por el primer plano. Este abarca desde el pecho a la cabeza. Este plano se empezó a usar en el cine, es decir, que gracias a las primeras filmaciones de películas se hizo necesario. Centra el interés como ningún otro, atrayendo la atención del espectador. Si nos alejamos un poco, conseguimos un plano a medio, que es de la cintura a la cabeza. Establece relaciones íntimas con el personaje, siendo el plano de la conversación, pues podemos captar gestos corporales, reacciones, posición de manos, así poder entender mejor la personalidad del personaje. Este es el plano americano, que abarca desde encima de las rodillas a la cabeza. A partir de los westerns, o sea, películas americanas del oeste, con indios con arcos y flechas y vaqueros con pinta de duros. Fue necesario un valor de plano que se viera en las cartucheras con las pistolas dentro. El plano general cubre todo el escenario y todos los personajes de una manera reconocible. Se suele utilizar en vídeo para empezar una escena, establecer dónde se localiza y entender el ambiente deseado. También nos permite seguir el movimiento de personajes o de objetos. Y por último nos ayuda a la hora de editar un vídeo intercalando este tipo de planos en medio de otros más cortos. Y por último tenemos el gran plano general, donde los personajes casi no son reconocibles y suele ser un ángulo de visión que abarca todo el paisaje para situar al espectador en un entorno concreto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y podáis practicar los valores de plano en vuestras próximas fotos. Si podéis, enviádnosla y nosotros las opinaremos. Gracias por estar ahí. En el siguiente vídeo aprenderemos la importancia de la música en los vídeos. No olvides darle like y suscribirte y comparte este vídeo con todos tus amigos. Y ¡hasta la próxima!